Catalini. Gracias, presidente. Bueno, para mí es hoy un motivo de orgullo estar acá, poder hacerlo en democracia, defendiendo la vida y sobre todo la democracia, conmemorando desde esta Cámara de Diputados hoy este nuevo aniversario del golpe de Estado, de esta noche larga y oscura que sufrimos los argentinos aquel 24 de marzo de 1976. Hoy se cumplen 45 años de ese golpe cívico-militar, del más sangriento de nuestro país, y recordamos ese plan sistemático de tortura, de violencia, de exterminio y desaparición que tuvimos los argentinos y argentinas propiciado desde el Estado, con el apoyo de las empresas, de las grandes corporaciones y también de la cúpula de la Iglesia Católica. Ese plan de exterminio que propició la violencia y que nos dejó 30.000 desaparecidos y desaparecidos, que diezmó una generación y que hizo sobre todo que se murieran muchos jóvenes que se habían animado en la Argentina después de mucho tiempo a soñar, a pensar y a luchar porque creían fundamentalmente en que un futuro mejor para los argentinos y argentinas era posible y porque creían fundamentalmente en la justicia social. Pero ese plan de exterminio también nos dejó, como bien decía Matilde antes, la extranjerización de nuestra economía, la extranjerización de los recursos naturales, de un plan neoliberal que se rigió por mucho tiempo para la economía y la política argentina. Pero sobre todo nos quiso dejar un símbolo político muy importante que vinieron a decirnos algunos, y era el símbolo de la apatía y de la indiferencia como cultura política y como forma de apostar a la vida desde el propio Estado. Y yo estoy convencida que eso no lo lograron, que se llevaron a mucha gente valiosa, pero que la apatía y la indiferencia es algo que hoy nosotros seguimos combatiendo. Y lo que estamos haciendo hoy, de manera distinta, apelando a la memoria y defendiendo como siempre la memoria por la lucha por la verdad y la justicia, es justamente eso, luchar contra la apatía y la indiferencia como forma y como cultura política. Hoy lo hacemos de manera distinta, lo hacemos sin abrazos, sin cánticos y sobre todo sin marcha, pero lo hacemos y eso es lo valioso. Lo hacemos, decía, sin la marcha, esa que durante mucho tiempo logró unificar a todos los argentinos y argentinas en todos los puntos del país. Esa que logró unir a todas las fuerzas populares y fundamentalmente a todos los partidos políticos. Y eso es lo que quiero venir a decir y reflexionar. Si hoy la democracia en nuestro país sigue viva, es porque las fuerzas políticas, porque las fuerzas populares, los que creemos que la vida y la libertad se defiendan en democracia, pudimos unirnos y unificarnos para defender esas banderas durante mucho tiempo. Lo hicimos a pesar de nuestras diferencias, y lo hicieron fundamentalmente otros. Lo hicieron grandes dirigentes de todos los partidos políticos, como la UCR, como Ricardo Alfonsín, que se animó apenas terminada la dictadura, iniciar un juicio histórico en la historia de la humanidad como fue el juicio de las juntas. Y lo hizo llevando la posta hasta donde pudo, porque la historia tiene que ver con analizar también las coyunturas de cada momento. Y después vino los años del liberalismo donde retrocedimos enormemente. Y por suerte también después vino el kirchnerismo a decir no solo que se podían bajar cuadros, sino que también, con voluntad política, se podía retomar esos juicios de la verdad. Y yo me siento orgullosa de ser parte también de un partido, como el Partido Socialista, que supo tener entre sus grandes dirigentes a Alicia Moró o Alfredo Bravo, grandes defensores del ideario socialista y de la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Ambos, fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, ambos defensores plenos de aquellas madres y abuelas que comenzaron sus rondas en soledad apenas iniciada la noche larga de la dictadura. Y esos valores socialistas son los que nos llevaron hasta acá y a aplicar esa defensa irrestricta de los derechos humanos cuando nos tocó también ser gobierno en Rosario y en la provincia de Santa Fe, y cuando también nos animamos en el gobierno de Rosario a que Rosario tenga el primer museo de la memoria del país y a usar el centro de informaciones de la policía de la provincia como centro de la memoria. Y eso justamente hoy es lo que quería rescatar, ese ejemplo que pudimos construir entre todos los partidos políticos, ese ejemplo que hoy nos muestran y que quiero reivindicar, especialmente homenajear a tantas madres y a tantas abuelas, que con pocos recursos económicos, pero con muchos recursos simbólicos, mujeres se animaron a plantarse frente a la dictadura en soledad, a iniciar sus rondas y hacerlo solamente acompañada de sus pañuelos blancos y del coraje de la defensa y de la búsqueda de sus hijos y de tantas otras hijas
Ese ejemplo de paz, ese ejemplo sin revancha y ese ejemplo de defensa de la vida es el que nos debe llevar hoy a todos los políticos y políticas a defender la memoria, pero a construir entre todos y todas un futuro que defienda mucho más la democracia. Y creo que esa es nuestra responsabilidad, porque como decía el presidente cuando iniciaba las sesiones, hoy los discursos autoritarios afloran a flor de piel en muchos países de Latinoamérica, pero también en la Argentina. Hoy vemos lamentablemente como muchos dirigentes políticos se asocian a ese discurso que vuelve a poner en boga la teoría de los dos demonios, que vuelve a hablar bien de algunos dirigentes de la dictadura, de algunos militares y de algunos civiles que tuvieron participación en la dictadura, que vuelve a intentar interponer la grieta en la defensa que tuvimos los argentinos de la lucha por la memoria y la justicia. Y está asociado, sin lugar a duda, a los discursos del odio, a los discursos que intentan sacar provecho de la crisis social y económica que vivimos para decirnos nuevamente que el individualismo, que la apatía y que la indiferencia es la forma de vida que tenemos que tener. Y eso es justamente lo que los políticos y políticas tenemos que combatir. Y yo, para terminar, quería resaltar un texto muy pequeño de una militante, Susana Sanz, una abogada, militante peronista, feminista, que pudo sobrevivir a la dictadura y que es uno de los tantos relatos del libro La Voluntad, que por lo menos a mí me hizo enamorar de la política, y que nos deja una conclusión que es grande. Y dice así: es difícil analizar y evaluar el pasado con los parámetros del presente. Las circunstancias han cambiado los contextos y han fracasado muchas propuestas en las que confiábamos. Sin embargo, la miseria, el hambre, la injusticia y la discriminación no han desaparecido. La exclusión social es cada vez mayor. No es el mundo por mí deseado ni buscado. Creo, con total convicción, que puede y debe ser transformado. Nuestra propuesta de esos años mostró sus limitaciones y sus errores, pero también la pertinencia de sus objetivos. No es fácil tener una propuesta para el cambio, yo no la tengo, pero confío en que podremos armarla en un tiempo no muy lejano. Espero sin desesperanza el tiempo de sumarme a esa empresa. Yo también espero con esperanza que podamos construir esa empresa entre todas y todas. Y fundamentalmente, espero que mi generación pueda ser la que le muestre a los jóvenes que es posible volver a creer y sobre todo que es posible volver a soñar un mundo más justo, con paz y con memoria. Muchas gracias, presidente.